La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, ha sido sumamente clara y está en su derecho de presentar todas las querellas criminales que ella estime conveniente, porque ella entiende como abogada y como ex fiscal que de distintos puntos, desde el Senado, la Cámara de Diputados o desde la misma prensa, han habido imputaciones injuriosas dañando su honra. Ella escribe desde su cuenta de ex que tiene tolerancia cero a quienes perjudican a servidoras públicas, como ocurrió con la ministra Linconado, una especie de sororidad para tratar de censurar la opinión de otros con respecto al pasado. Pero ministra Trinidad Steiner, el pasado no se puede borrar con el codo. Tampoco la posición de ministra la aleja de la ética, tanto usted como a su subsecretaria. Y tampoco las amenazas de querella criminal van a silenciar a los periodistas, ni a los senadores, ni a los diputados. Al contrario, cuando un ministro o un político es apuntado con el dedo contralor del periodismo y este amenaza con denuncias, con querellas o con querellas criminales y con tolerancia cero, es el peor error que puede cometer, porque más empezamos a buscar y más sorpresas nos empezamos a encontrar. Desde el análisis de noticias publicadas el día de hoy sobre el pasado profesional, no de la ministra Trinidad Steiner, que para mí como fiscal lo hizo pésimo en la zona norte, si no veamos los resultados del crimen organizado durante su gestión, una fiscal preparada solamente para reaccionar al crimen organizado y que no tiene la más pálida idea de cómo prevenirlo, y si se siente injuriada con respecto a una posición académica al respecto de su función como servidora pública, sepa disculparme, señora ministra, pero lo está haciendo bastante mal. Desde lo científico, desde lo técnico, algo que usted desconoce como abogada. A ver, pero sobre el pasado profesional de quien trabaja con usted, la subsecretaria de Seguridad, quien según el reporte defendió a miembros de un clan delictual antes de asumir su cargo, permíteme observar varias dimensiones críticas desde la criminología y la seguridad pública. Porque acá tanto usted, ministra Trinidad Steiner, como su subsecretaria, tienen un derecho a defender personas como abogadas privadas, quizás éticamente como abogadas, bueno, tienen la obligación de defender a criminales como abogadas públicas, que salen, digamos, en un sorteo, pero ahí la ética como defensoras privadas, no sé. Hay un conflicto ético político que al parecer ustedes desconocen. Porque desde una perspectiva jurídica, todo imputado tiene derecho a una defensa técnica. Sin embargo, en criminología aplicada a la gestión pública, cuando se convierten en servidores pagados por nosotros con nuestros impuestos, surge el concepto de idoneidad y de confianza institucional. Y cuando yo le tengo que pagar el sueldo a la ministra Steiner o a la subsecretaria de Seguridad Pública, la percepción de seguridad cambia, porque yo le estoy pagando a personas que me tienen que dar seguridad. Y la seguridad no es solo la reducción de delitos, sino también la confianza en las instituciones. Que una autoridad encargada de diseñar, hasta el momento no han diseñado nada, estrategias contra el crimen organizado, haya sido defensora de clanes familiares delictuales, genera una disonancia de objetivos ante la opinión pública, porque se supone que debe haber neutralidad en la persecución. El análisis criminológico cuestiona si el conocimiento previo de las tácticas de defensa de estas bandas podría generar un sesgo positivo o negativo en la creación de políticas de interceptación y persecución penal. Pero tengamos en cuenta la dinámica de los clanes familiares, porque las noticias mencionan
que los defendidos por la subsecretaria de Seguridad pertenecían a un clan dedicado al robo de vehículos mediante encerronas y portonazos, independiente que la subsecretaria de Seguridad haya hecho un reemplacito. Justo el abogado no podía ir y fue ella, no importa. Estamos hablando de una estructura delictiva. Estamos hablando de que los clanes familiares en Chile son unidades básicas del crimen organizado y tienen una alta cohesión interna y resiliencia, ya que los lazos de sangre dificultan la infiltración policial y la delación. Y sobre el concepto de especialización, el paso de robo en lugar no habitado a delitos violentos como la encerrona muestra una evolución en la escala de violencia. Un factor que la subsecretaria debe ahora combatir desde el otro lado del mostrador. Entonces, cuando a mí me presentan una subsecretaria de seguridad que defendió criminales que encerraban ciudadanos, les hacían encerronas para robarles sus vehículos de forma violenta, permítanme dudar de la institución. Y tengo mi derecho a dudar. Cuando a mí me hablan de que la subsecretaria de Seguridad logró la absolución de un extranjero que asaltó con un arma modificada, permítanme dudar. Porque está el armamento adaptado, que es un riesgo crítico. O sea, estamos hablando de un riesgo crítico. El reporte de la prensa destaca que uno de los defendidos de la subsecretaria de Seguridad fue detenido con una pistola marca Blow a fogueo adaptada para disparar. Si hacemos un análisis de seguridad, puramente de seguridad, este es uno de los mayores problemas actuales en la seguridad chilena. Las armas de fogueo modificadas son baratas, difíciles de rastrear y letales. Entonces tenemos una contradicción operativa, porque resulta complejo para una autoridad liderar un plan de control de armas cuando en su práctica privada logró la absolución de un extranjero portando armamento transformado. Desde la criminología, esto se analiza como un punto de quiebre entre la coherencia de la política criminal del Estado. Yo no le creo. Y esto tiene un impacto en la estrategia contra el crimen organizado, porque la subsecretaria, la misma que liberó al tipo con el arma modificada, ahora tiene bajo su mando la coordinación de planes como el Plan Nacional contra el Crimen Organizado. Si estamos hablando de inteligencia y sensibilidad de datos, no estamos hablando de una cuestión política. La autoridad que ayer o hace un año o dos defendió criminales, hoy maneja información sensible de cómo la PDI y Carabineros investigan estas bandas. Y cuando termine el gobierno, ¿va a seguir con la defensa privada de criminales? El flanco político se abre, y no es solo por la defensa en el pasado, sino por el acceso que estas personas, Trinidad Steiner y su subsecretaria de Seguridad, están teniendo a las metodologías de investigación que podrían haber afectado a sus antiguos representados. Este caso pone de relieve la tensión entre lo que es la carrera profesional privada, legítima desde un punto de vista y desde el marco legal, y la responsabilidad pública, que es muy distinta. No es lo mismo ser privado que ser un servidor público. Y eso lo tienen que tener claro tanto la ministra Trinidad Steiner como su subsecretaria. Otra cosa es con guitarra. En seguridad, la estética de la autoridad es casi tan importante como su efectividad. Cualquier vínculo previo con estructuras criminales, por profesional que sea, debilita la narrativa estatal de tolerancia cero y puede ser instrumentalizado por los mismos grupos delictuales para cuestionar la legitimidad de las intervenciones. No es una cuestión personal, es una cuestión académica y es una cuestión técnica.
Porque tenemos un escenario de captura institucional o conflicto de interés estructural neto, un problemón en el Ministerio de Seguridad. Tenemos que hacer una gestión de crisis y hoy el Ministerio de Seguridad Pública está en crisis porque si sumamos que cuando investigamos el crimen organizado, investigamos a personas que crean empresas que nunca tienen movimiento, se denomina empresa fachada. Desde el análisis técnico criminológico. Y entonces, cuando una ministra de Seguridad crea una empresa con su expareja y esa empresa no tiene funcionamiento y no la disuelve y su expareja representaba delincuente, entonces hay que hacer un análisis técnico criminológico. Es imposible que no se haga. Y es muy loco que la ministra de Seguridad amenace con querella criminal. Nadie la mandó a defender delincuentes, ni a ella que no lo hizo, ni a su pareja que no lo hizo, ni a la subsecretaria, o sea, a su pareja que sí lo hizo, según los reportes de prensa, a la subsecretaria que sí lo hizo, y después viene un pedido para que la jefa de inteligencia salga de la PDI. Entonces, con estos antecedentes, todo se vuelve más raro, porque acá ahora hay un riesgo de puerta giratoria profesional. En criminología, mis queridos suscriptores y mis queridos compatriotas, el paso de la defensa de bandas criminales a la toma de decisiones en seguridad pública genera un riesgo de ceguera voluntaria. Yo no sé qué pasó con el filtro, pero Trinidad Steiner y su subsecretaria de seguridad no tienen que estar en esos puestos porque familiarmente están conectadas con la defensa de criminales. La ministra con su expareja y la subsecretaria de seguridad ella misma. Ellas no pueden estar entendiendo cómo hoy se combate al crimen organizado porque se pone en riesgo el Estado a futuro. Si estamos hablando de una cuestión de mirada de Estado. Y ahí es donde uno se da cuenta que criminológicamente no se están tomando las decisiones para proteger al Estado y para proteger a los chilenos de la infiltración del crimen organizado. Y no estoy hablando de que ellas formen parte, sino que al entender ellas la estrategia del Estado en el combate al crimen organizado, a futuro pueden utilizar esa información para absolver criminales, como ya lo hizo la subsecretaria de Seguridad y como lo hizo la expareja de la ministra, que me imagino que en la noche acostaditos los dos conversaban de los casos, o no creo que hayan sido tan profesionales como para decir de la puerta de la casa para adentro no se habla de lo que hacemos cada uno en su rango profesional. No nos chupamos el dedo, ministra, después del 2019 con todo lo que ha pasado, y menos con amenazas de querella. Querido amigo, antes de ir al detalle, quiero decirles que en este canal, en Pablo Fontiroy, somos 62.375 suscriptores. Me quedan, y nos faltan, 37.625 para llegar a los 100.000. Suscríbete para que nuestra voz independiente sea escuchada por más gente. Aprieta las notificaciones, comparte este análisis criminal y, por cierto, aprieta la campanita. Quiero agradecer a Carlos Puchel, Claudia GD, Eliana Beatriz, Romeo Yarzún, Mario Pastén, Juan Navarro y Rodrigo Castillo. ¿Por qué? Porque ellos se han convertido en miembros del canal. Han apretado el botón unirse y han decidido unirse a esta comunidad. Quiero decirles que yo soy Pablo Fontiroy. Para los que no me conocen, soy estudiante de último año de la carrera de licenciatura en Criminología y Seguridad y mi tesis investiga los patrones de corrupción política en Chile, lo que provocó los eventos de las estaciones en el metro en octubre del año 2019. Mi compromiso es con la verdad, con el análisis, lo que estamos haciendo en este video, con la inteligencia criminal, sin pautas de partidos políticos ni intereses electorales, porque no se puede avanzar en Chile sin la construcción de la verdad histórico-jurídica y que los responsables de la destrucción del país en el 2019 sean encarcelados, ya sea dentro o fuera de Chile, antes que sus crímenes proscriban en el año 2029.
Para realizar mi tesis y mi investigación y análisis criminal, quiero estar en terreno a partir del 20 de mayo. Quiero estar en Chile. Necesito de su apoyo. Tengo una meta, 2.000 suscriptores que aporten solo una luca. Una luca. Entre este canal, Pablo Fontiroig, entre mi canal secundario, que te invito a suscribirte también, Fontiroig, Código Criminal, donde hay videos más técnicos de estos casos, y desde mi cuenta de ex, @FontiroigPablo, o mi cuenta de Instagram, @PabloFontiroig1. Ya llevamos más del 20% de la logística inicial. Gracias a los primeros 44 aportantes, seguimos para alcanzar la meta del 100%. La meta es independencia total, llegar a los 2.000 suscriptores que donen una luca. Por eso los invito a revisar los datos de transferencia en la descripción de este video y en el comentario fijado. En criminología, les repito, el paso de la defensa de bandas criminales a la toma de decisiones en seguridad pública genera un riesgo innecesario de ceguera voluntaria. Es grave, es muy grave, porque si la subsecretaria logró absolver a un extranjero por infracción a la ley de armas, entonces conoce perfectamente las grietas legales que permiten que sujetos peligrosos queden libres. ¿Y cuál es el problema? La pregunta técnica es: ¿se usará ese conocimiento para cerrar esas grietas? ¿O si su gestión estará condicionada por la misma doctrina que utilizó para liberar a los imputados? Entonces, hay otro concepto, que es el de empresa fachada y seguridad nacional, que hay que enseñarle a estas servidoras públicas, porque parece que lo desconocen. La mención a una empresa fachada vinculada a la ministra y al esposo de la autoridad es, desde la inteligencia estratégica, una vulnerabilidad crítica, ministra. Usted no lo sabe porque está académicamente instruida para actuar ex post y amenazar con querellas criminales. Simplemente lo que hace es demostrar su ignorancia en materia de análisis y inteligencia criminal. Porque la empresa que usted creó con su esposo y que no funcionó, permite, no esta empresa en particular, pero el acto de abrir empresa y no facturar, permite el lavado de activos y permite la opacidad. Y no estaríamos hablando de esto si usted no hubiera dado de baja esa empresa. Las empresas fachadas son la herramienta principal del crimen organizado para blanquear capitales. Que autoridades de seguridad estén vinculadas a estructuras societarias opacas destruye algo que, cuando es ministra de Seguridad o subsecretaria de Seguridad, tienen que cuidar: la probidad administrativa. Y en estos casos, en el de la ministra Steiner y en la subsecretaria de Seguridad, están fallando. No hay probidad administrativa. Y hay que hacer un análisis de inteligencia, porque esto abre un flanco de chantaje o cooptación. Una autoridad con techo de vidrio en sus finanzas o en sus vínculos familiares es una autoridad neutralizada para combatir la estructura financiera del narcotráfico. Si dos autoridades, a través de familiares como el ex esposo, defendieron imputados o absolvieron imputados, como en el caso de la subsecretaria, como en el caso del esposo, ex esposo de la ministra, entonces estamos en un problema, porque estamos frente a un peligro de cooptación o chantaje, y eso lo tenemos que evitar. Y por otro lado está el factor de la arma, que es un mensaje a las policías que es sumamente duro, porque absolver a alguien que infringe la ley de armas, especialmente extranjero, en situación irregular o vinculado a bandas transnacionales, tiene un impacto directo en la moral policial. ¿O cómo creen ustedes que los carabineros miran a esa subsecretaria de Seguridad? Es un desincentivo operativo, y después nos preguntamos por qué tenemos 12.225 aproximadamente carabineros menos y por qué la gente no quiere hacerse carabinero. Y bueno, ¿quién se quiere hacer carabinero cuando la subsecretaria de Seguridad absolvía
delincuentes. Carabineros y la PDI arriesgan la vida incautando armamento. Y si la persona que hoy tiene que diseñar las estrategias de seguridad es la misma que ayer invalidó operativamente estas detenciones, se produce un quiebre en la cadena de mando moral, que no se arregla, ministra Steiner, con querellas criminales y con amenazas de censura. Se arregla no teniendo ministras y subsecretarias que hayan sido parejas de defensores del crimen organizado o que ellas mismas hayan defendido al crimen organizado. Y no es una cuestión contra las mujeres, podría haber sido hombre incluso, o si quiere hasta trans podría ser. Da lo mismo, el sexo, el género, si se autoperciben unicornio también, es lo mismo, es el hecho, es la ética. La ética de la responsabilidad, si ya lo dice Max Weber, alguien que seguramente ninguna de las dos leyó. Porque desde la sociología criminal se distingue entre la ética de la convicción, un abogado que defiende porque es su trabajo, y la ética de la responsabilidad. Un funcionario público debe velar por el bien común. El historial de defensa de delincuentes por parte del círculo íntimo, el esposo de la ministra, y el ex esposo, hago la corrección, y la propia autoridad, la subsecretaría de Seguridad, sugiere una red de contacto que colisiona con el objetivo de la subsecretaría, desarticular esas mismas redes. Tienen que desarticular las redes que defendieron y que van a defender después de que salgan del Estado con el manejo de la información de cómo se combate el crimen organizado. Un Giorgio Jackson están haciendo, un win-win. A ver, el hecho puntual acá es la absolución del infractor de la ley de armas. El arma como herramienta del delito. Y hay un conflicto. ¿Cómo puede perseguir al crimen quien se especializó o era pareja de quien los protegía de la justicia? ¿Se entiende? La seguridad pública chilena hoy queda en manos de quienes conocen mejor cómo evadir la ley que cómo aplicarla. En el caso de la subsecretaria de Seguridad. En criminología, ministra Steiner y subsecretaria de Seguridad, esto se estudia como la erosión de la legitimidad estatal. Cuando el ciudadano, el que paga su sueldo con su impuesto, percibe que no hay distinción entre el perseguidor y el defensor de los criminales. Esto hace que el contrato social se rompa. Y cuando el contrato social se rompe, pasamos a la anomia estatal. Cuando el ciudadano dice, ¿qué le voy a hacer caso a la ministra y a la subsecretaria? Pues si defendieron criminales y su esposo defendió criminales, este país está dado vuelta. Señores en la moneda, vean esto. Tienen que sacar a esta gente. No por el hecho de que sean mujeres. No por el hecho de que, o sea, sí por el hecho de que no estén preparadas. Pero están erosionando la legitimidad estatal. Tienen un conflicto de intereses. Tienen hechos que menoscaban la confianza ciudadana. Carecen de ética de la responsabilidad y lo más grave, que tienen un historial de defensa de delincuentes por parte de su círculo íntimo, su ex esposo y la propia autoridad, en el caso de la subsecretaria de Seguridad. No es una cuestión política, es una cuestión de currículum intachable. Queremos gente intachable, que no tenga un ápice que podamos apuntar con el dedo y decir, estas personas están del lado A o del lado B. Personas objetivas e impecables. Y en este caso, lamentablemente, tenemos personas con un historial de legítimo de defensa a criminales, pero que no se puede usar ese historial para servir a la ciudadanía. Están éticamente y profesionalmente y desde la criminología y la seguridad
imposibilitada, porque el mensaje a las policías no es de probidad administrativa, es simplemente el mensaje a la policía es que hay un quiebre en la cadena de mando moral, y eso es mucho más grave de ser de izquierda o de derecha. La confianza con las policías cuando se pierde es brutal. No hay persecución al crimen organizado. Un abrazo grande, que tengan un excelente resto de jornada y nos vemos en un próximo video acá en el canal de Pablo Fontiroig. Y les hago esta pregunta de nuevo: ¿cómo puede perseguir el crimen quien se especializó en protegerlo de la justicia? Déjenme la respuesta acá abajo del video y seguramente entre todos vamos a poder debatir. Y ministra, no le tenga miedo a la discusión pública en materia de criminología y seguridad. Eso de amenazar con querellas criminales cuando se han cometido errores en el pasado, en el presente, y se pueden llegar a cometer errores en el futuro, de antaño. Amenazar a la prensa con querellas criminales por informar es lo peor que como ministra puede hacer, porque sin lugar a duda lo que uno hace como periodista es escarbar, escarbar, escarbar y escarbar hasta llegar a la verdad absoluta, porque lo que se prioriza acá es que la ciudadanía conozca la verdad. Para eso trabajamos, para eso nos pagan las comunidades, para eso somos periodistas independientes los que somos independientes, para informar, para hablar con la verdad, cueste lo que cueste, aunque esto cueste una querella criminal. Un abrazo enorme, que tengan un excelente resto de jornada y nos vemos en un próximo video acá en el canal de Pablo Fontiroig. Hasta el momento, el canal de Chile especializado en criminología y seguridad. Hasta el próximo video. Chau, chau.